Estas son las noticias de Venezuela. Comenzamos con el diario 2001 en Caracas. Le aflojarán el cerrojo a centros comerciales. Nicolás Maduro asegura que la semana que viene arranca una mayor flexibilización y se aplicará en deportes públicos, gimnasios y malls, con algunos protocolos de seguridad estrictos. Entre tanto, los cines se preparan para reabrir pronto con solo 30% de sus butacas ocupadas. Y acá destacan una información internacional en la cual nos detendremos más adelante. Los mercados se contraen por el temor al revire del COVID-19. Wall Street y otras bolsas del planeta fueron arrastradas por el nerviosismo sanitario. El petróleo, el TWI, el Texas, también bajó. Y el dólar oficial, disculpen un momento, el dólar oficial está en 202.465 bolívares soberanos con 55 céntimos. El paralelo, 206.479 con 83. El gran titular en el diario El Nacional, en el día de hoy: la Asamblea Nacional no acatará el exhorto del Tribunal Supremo Chavista para designar a los rectores del CNE. Ángel Medina, presidente del Comité de Postulaciones, diputado de la Asamblea Nacional, manifestó que continuarán con el cronograma establecido y subrayó que nadie puede obligarlos a violar los lapsos establecidos por la ley. Comillas: lo que hemos hecho desde la Asamblea Nacional es construir un espacio que permita que nos encontremos y elijamos un árbitro electoral. Nuestro objetivo final es que los venezolanos, dentro y fuera del país, puedan decidir de manera libre y sin ningún tipo de limitación. Fin de la cita. También destaca el Nacional que el ejército colombiano detuvo a un militar venezolano por espionaje. Había ingresado en Colombia en calidad de refugiado. El miembro de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana ingresó al territorio del país vecino para espiar unidades militares, según informó el Ejército de Colombia. El ciudadano, identificado como Gerardo José Rojas Castillo, está capacitado por la DGCIN como cazador, paracaidista, efectivo de fuerzas especiales, mando y conducción e infiltración. Prácticamente es una especie de Rambo. Esto también lo destaca el diario El Universal. Colombia anuncia la detención del espía militar venezolano en su territorio. Y citan aquí el foro que hubo ayer con Felipe González, el expresidente español. Maduro no aceptará elecciones limpias. El expresidente del gobierno español, Felipe González, afirmó que Nicolás Maduro no aceptará unas elecciones limpias porque lo llevarían a una derrota con el poder. Durante su participación en el foro online de Hacia un nuevo relato democrático en América Latina, organizado por Juan Guaidó, a quien en el Universal presentan como líder opositor, dijo que Maduro no posee legitimidad de origen ni de ejercicio y por ello no querrá ir a unas elecciones presidenciales. Y el gran titular para el diario El Universal se lo lleva el diputado de la Asamblea Nacional, José Guerra. La deuda de PDVSA con el Banco Central presiona al paralelo. José Guerra aseveró que la deuda adquirida por Petróleos de Venezuela, por cierto, en el Universal no lo identifican como diputado, sino solo como economista, dice: la deuda adquirida por PDVSA con el Banco Central experimentó un importante ascenso que la ubica actualmente en $21.500.000. Dijo Guerra, ahora que la pandemia ha originado una significativa caída de las ventas del sector comercial, por lo tanto, el Estado no está cobrando impuestos suficientes, solo ha quedado el Banco Central para auxiliar a PDVSA. En otras informaciones que tienen que ver con Venezuela, está esta que leemos en Descifrado. El encargado de negocios del Departamento de Estado para Venezuela, James Story, asegura que Estados Unidos mantiene conversación con miembros del régimen.
Mantenemos comunicación con muchas personas dentro del régimen de Nicolás Maduro. A ellos les digo que tomen en serio nuestra oferta, dijo James Story. Recalcó que el gobierno del presidente Donald Trump ha mostrado voluntad política para levantar las sanciones, siempre y cuando haya conversaciones entre las partes para llegar a unas elecciones libres y justas. Explicó que en el marco para la transición democrática propuesta, que fue dada a conocer el 31 de marzo por el secretario Mike Pompeo, están especificados los lineamientos para alcanzar un posible acuerdo que lleve a la libertad de Venezuela. Maduro no puede escoger a la oposición que quiere. Lo que está pasando en Venezuela parece democracia, pero no lo es. Y Story advirtió sobre la presencia de Irán en Venezuela y dijo que no podía justificar que estuviera en las Américas. Irán no es un amigo de las democracias en el mundo. Esto a propósito de las relaciones tan estrechas que tiene el régimen de Maduro con Irán. España donará 500.000 euros contra el COVID. En Venezuela, la Cruz Roja Internacional recibirá los fondos provenientes de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo, AECID, y 11 regiones. El reloj indica en este momento las 7:15 de la mañana. Noticias de Latinoamérica. América Latina suma 1,5 millones de casos de coronavirus y los expertos temen una década perdida. La amenaza de una crisis alimentaria planea sobre América Latina, que superó en el día de ayer el umbral de los 1,5 millones de casos por coronavirus y donde expertos en economía temen que esta sea una década perdida como efecto de la pandemia. La debacle financiera generada por las medidas para enfrentar la pandemia nos pueden llevar a un retroceso de 13 años, dijo Alicia Bárcena, secretaria general de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, CEPAL. Argentina prepara una nueva oferta a sus acreedores en el proceso de reestructuración de deuda por unos 66.000 millones de dólares, con lo que se extendería el plazo fijado en el día de hoy para adherir el canje de bonos. Sin adelantar detalles, el presidente Alberto Fernández fue enfático a afirmar su empeño en conseguir un arreglo cuando el país está en default por el impago de unos 500 millones de dólares en intereses de 3 de los bonos sujetos al canje. Cuba quiere reabrir sus fronteras al turismo con cautela, someter a un test a cada turista extranjero que arriba al país y limitar sus contactos con los cubanos. Esta es la prudente estrategia que Cuba diseñó para abrir sus fronteras al turismo, el motor de su economía, aunque es probable que eso no ocurra antes de agosto. En Brasil cavan tumbas en la playa de Copacabana para honrar a los muertos del COVID. Cientos de tumbas cavadas simbólicamente por una ONG se pueden ver en la playa de Copacabana, en Río de Janeiro, para rendir homenaje a los miles de brasileños que murieron por el COVID-19 y para denunciar la incompetencia de las autoridades públicas ante el avance de la pandemia. Las tumbas están alineadas sobre la arena en 10 filas frente al emblemático Hotel Copacabana Palace de la Ciudad Maravillosa. El Salvador está a poca distancia de convertirse en una dictadura, según Human Rights Watch. Como brutal, calificó el director para las Américas de Human Rights Watch, José Miguel Vivanco, el trato que el presidente Nayib Bukele tiene con los órganos legislativo y judicial en El Salvador, país que a su juicio está a muy poca distancia de convertirse en una dictadura. Vivanco señaló durante una entrevista con la agencia EFE en San Salvador que Bukele muestra una conducta contraria a los derechos fundamentales, a las libertades públicas, una conducta despótica. Chile cumple 100 días de pandemia con el virus en expansión, pese a la cuarentena. En el día de ayer registró 173 fallecidos y 5.596 nuevos casos, pese a la mega cuarentena.
que afecta a más de 7 de los 18 millones de habitantes del país. La vicepresidenta de Colombia, Marta Lucía Ramírez, reconoció que uno de sus hermanos fue condenado hace 23 años en Estados Unidos por conspiración, por tráfico de drogas, luego de que una publicación asegurara que ella le pagó una fianza de $150,000. El portal La Nueva Patria reveló que la señora Ramírez y su esposo Álvaro Rincón pagaron la fianza de Bernardo Ramírez Blanco, detenido en Miami en julio de 1997, cuando recibía un cargamento de heroína que dos mulas le entregaron. Mulas humanas, pues. El gran titular en el diario El Comercio en la ciudad de Lima: crecieron las exportaciones en el sector agrícola. En el primer cuatrimestre subieron 1,4% por mayores envíos de arroz, jengibre, mango y otros. Se prevé que aumentará la demanda por alimentos frescos. En Buenos Aires, el gran titular del Clarín: el gobierno intervino en Vicentín, pero negocia un rescate sin expropiación. Esto después de las reacciones políticas y empresariales que han sido muy, muy negativas. Caída histórica de la producción industrial en México, según El Financiero. El mes de abril la caída fue de 29,6% anual y la baja seguirá según prevén los expertos. El reloj indica que son las 7:20 de la mañana acá en Día a Día, desde Miami para el mundo. Escuchas Día a Día con César Miguel Rondón. Nuestra agenda para el día de hoy, viernes 12 de junio. Vamos a comenzar en Caracas conversando con Mercedes de Freitas, la directora de la ONG Transparencia Venezuela. El informe nos dice: el índice de capacidad para combatir la corrupción evalúa la capacidad de América Latina para detectar, castigar y prevenir la corrupción en medio del COVID-19. Y nuestro país, pues, es el donde, para variar, campea la corrupción. De Caracas vamos a Washington para conversar con la periodista Paulina Chávez. El general Mark Milley, el jefe del Estado Mayor Conjunto, ha pedido disculpas por aparecer junto a Donald Trump en la muy polémica y controvertida fotografía de la Biblia en la iglesia de San Juan. Ha reconocido el general que él no debió estar allí, porque los militares, el ejército, todas las Fuerzas Armadas de Estados Unidos se mantienen al margen de cualquier situación político-partidista. De Washington vamos a ir a la ciudad de Bogotá para conversar con la internacionalista Laura Gil. Timochenko y Michelle Bachelet se reunieron de manera virtual. El jefe del partido FARC pidió que los excombatientes puedan hablar en la Comisión de Derechos Humanos de Naciones Unidas. Acusan que les han estado asesinando. Regresamos a Caracas para conversar con el politólogo Ricardo Sucre para analizar la situación política del país de Venezuela en estos momentos. Luego vamos hasta Porto Alegre, donde está el periodista Rodrigo López. Rodrigo fue ganador del Premio Rey de España de Periodismo en el 2001, haciendo cobertura en Venezuela. La democracia más grande de América Latina se tambalea. The New York Times advierte sobre un posible autogolpe militar en Brasil, mientras Jair Bolsonaro y sus aliados están utilizando la posibilidad de una intervención militar para proteger su control sobre el poder. Recuerden esta noticia tan delicada. A ella le habíamos dedicado nuestro editorial del día de ayer. Y vamos a cerrar en Managua con Jorge Hurtado. Nicaragua aprueba el ingreso de militares y aeronaves de Venezuela con fines de intercambio y asistencia humanitaria. De noche y bajo la lluvia, los entierros express que realiza el régimen de Daniel Ortega para ocultar los muertos por el coronavirus en Nicaragua. Esa pues nuestra agenda para el día de hoy, viernes 12 de junio del año 2020, acá en Día a Día, desde Miami para el mundo.
7, El 24 editorial minutos. con César Miguel Rondón. Esta nota que firma Adriana Núñez Rabascal en La Voz de América realmente nos ha impresionado. Los venezolanos recurren a la sangre de ganado para mitigar el hambre. A las afueras de un matadero en la ciudad de San Cristóbal, cercana a la frontera con Colombia, una decena de personas espera para obtener entre 2 y 5 litros de sangre de res. En la fila está Luis Ovalles, quien cuenta que en medio de las dificultades económicas ha recurrido a esta opción para alimentarse. Somos de bajos recursos y no tenemos con qué comprar un kilo de carne. Uno viene aquí a pedir la sangrecita para preparar el pichón y así uno aguanta. Algo es algo, aunque sea para desayunarnos. Fin de la cita. Dice Adrián en su nota, la sangre que descartan en los mataderos es regalada a quienes la pidan para preparar un plato llamado pichón, común en algunos hogares de esta localidad andina, pero cuyo consumo en el último año se ha multiplicado. Para prepararlo, la sangre se hierve en una olla acompañada con algunos vegetales hasta obtener una textura similar a la de la carne molida. En la casa de la familia Torres, semanalmente buscan de madrugada el producto en el matadero municipal y son testigos de cómo en otros hogares han recurrido a esta alternativa ante la imposibilidad de pagar un kilo de carne o pollo por al menos $4. Cada día va más gente. Hoy vi como a 50 personas. Es que el costo de la vida está muy elevado, dice Franklin Torres, mientras toma el caldo de pichón. Naciones Unidas ubicó a Venezuela este año en el 4º lugar entre los países con mayor inseguridad alimentaria. Uno lee esto y entiende, como nos decía el economista Alejandro Grisanti días atrás, seriamente Venezuela está ya al borde de una hambruna. Así las cosas.